Khamzat Chimaev y Dillon Danis tuvieron que ser separados después de que una pelea salvaje estallara momentos después de que terminara su combate. Pero según reportes, el caos no se detuvo ahí. Ahora, un supuesto video de backstage de otro enfrentamiento se está viralizando. Aquí está lo que pasó. Khamzat Chimaev derrotó fácilmente a Dillon Danis en el evento principal de RAV 10, que se llevó a cabo en el Sheafetz Arena en St. Louis, Missouri, y le tomó menos de un minuto inmovilizar a Danis, haciéndolo con un elegante pero raro movimiento de carga de bombero. Eso fue todo lo que tomó. Chimaev no perdió tiempo, asegurando un rápido derribo de carga de bombero antes de voltear a Danis sobre su espalda para una victoria por inmovilización, aproximadamente hacia el inicio del combate. Para un hombre que había estado hablando toda la semana, insultando en redes sociales, haciendo grandes declaraciones en la conferencia de prensa, inflando su pecho en los pasillos, Danis estaba en el piso en menos tiempo del que tarda en calentar una taza de café en el microondas. Pero aquí es donde deja de ser una lucha de lucha libre. Mientras Chimaev aseguraba la inmovilización, parecía que Danis intentaba bloquear una estrangulación y luego no la soltaba de inmediato. Esa fracción de segundo de negativa de soltar ese agarre petulante es lo que encendió la mecha. Chimaev se empujó a sí mismo para levantarse. Danis pateó a Chimaev y entonces Chimaev le devolvió la patada. Y así, una pelea generalizada estalló. La multitud, que apenas había tenido tiempo para registrar que el combate había terminado, de repente se encontró viendo algo mucho menos controlado, mucho más peligroso. Tanto Chimaev como Danis intentaron convertir el combate de lucha libre en una pelea callejera. Los miembros de ambos equipos corrieron hacia los tapetes cuando la alteración se intensificó, con seguridad luchando por recuperar el control de la situación. Se lanzaron puñetazos y patadas en el momento. Chimaev fue rápidamente apartado del grupo por el árbitro del combate y luego gritó hacia la multitud. Fue fuerte, fue feo, y fue exactamente lo que todos habían predicho desde el segundo en que este combate fue reservado. Chimaev y Danis habían estado discutiendo entre sí toda la semana, así que no es exactamente sorprendente que algo ridículo haya sucedido una vez que finalmente se pusieron las manos encima. Y lo que las cámaras capturaron en la patada, el enjambre, los cuerpos acumulándose. Solo eso envió a Internet a un colapso total. Los clips se distribuyeron en todas partes en minutos. Canales de highlights, X, YouTube Shorts, todo fue inundado con esa secuencia final. Los aficionados discutieron sobre quién lo comenzó, discutieron sobre si la patada estaba justificada, discutieron sobre si la seguridad merecía un aumento o ser despedidos. Pero lo que las cámaras de transmisión no capturaron completamente, lo que solo el video del pasillo luego aclaró, es que la confrontación no terminó cuando el tapete se despejó. Chimaev y Danis no pudieron dirigirse a la multitud después del combate, porque todos fueron rápidamente llevados al backstage. Y en el backstage, lejos de las luces de la arena, lejos del árbitro, lejos de las reglas del deporte, es donde se desarrolló el segundo capítulo de esta historia. El video que golpea las líneas de tiempo ahora no es del tapete, es de ese pasillo. Y es exactamente lo que esperarías cuando tomas a dos hombres que ya habían acordado una pelea callejera, los aprietas en un corredor con sus respectivos equipos y le dices a todos que se calmen. Este incidente marcó uno de los eventos más caóticos en la historia de RAF, rivalizando con el incidente viral entre Arman Tsarukyan y Joel Álvarez a principios de este año. Pero para entender por qué esta noche siempre tuvo el caos escrito, necesitas entender quiénes son estos dos hombres y por qué estaban parados el uno frente al otro en St. Louis, en primer lugar. Hay una razón por la cual el apodo de Khamzat Chimaev es Bors. Bors es la palabra chechena para lobo, y desde el momento en que llegó a las MMA, esa identidad nunca fue una actuación, solo era quien era. Nacido en el pueblo de Gvardeyskoye, en Chechenia, Chimaev experimentó una infancia difícil que moldeó su carácter y espíritu de lucha. Lleva una cicatriz facial de un accidente infantil, a los 2 años, un recordatorio permanente de su dura infancia en la Chechenia azotada por la guerra. Eventualmente se mudó a Suecia, donde convirtió una sólida y disciplinada base de lucha libre en algo que el deporte completo nunca había visto antes. Explotó en la UFC en 2020, ganando 3 combates en 10 días, sumiendo a John Phillips, noqueando por KO a Rhys McKee y noqueando a Gerald Meerschaert. Construyó su base de combate en la lucha libre. Luego se asoció estrechamente con el All Stars Training Center en Estocolmo. El equipo a su alrededor, el campamento, la cultura, es una unidad unida de atletas de deportes de combate de élite. Ese detalle se vuelve importante más tarde cuando el backstage se vuelve relevante. Chimaev ascendió a la cima de la división de peso medio de la UFC cuando derrotó a Dricus du Plessis para convertirse en campeón de peso medio de la UFC. El combate fue criticado por su estilo de lucha más cuidadoso y metódico, pero desgastó al sudafricano durante 5 asaltos para ganar el cinturón por decisión unánime. Era el campeón,
El lobo había llegado a la cima, luego vino Sean Strickland. Chimaev sufrió uno de los mayores asombros en la historia de la UFC. El mes pasado en UFC 328 contra Strickland, en su tan esperada primera defensa del título de peso medio de la UFC. Chimaev tuvo dificultades contra el ritmo y la presión de Strickland en ruta a una derrota por decisión dividida. Después de sufrir su primer derrota en la jaula, Chimaev quiere una revancha con Strickland más adelante este año, aunque es incierto si la UFC le concederá su deseo. Entonces, aquí es donde Khamzat se sienta antes de Raf 10. Es un ex campeón, recién destronizado, con algo que demostrar y sin válvula de escape en la UFC. Mientras tanto, se mantiene activo a través de un Real American Freestyle Clash contra la polarizadora estrella Dillon Danis en Raf 10. Ahora, Dillon Danis, ¿por dónde empiezas? Danis se hizo famoso no en la jaula, sino en la órbita de Conor McGregor, su esquinero, su compañero de entrenamiento de Jiu-Jitsu, su más ruidoso promotor. Es un cinturón negro legítimo de Bello Yache bajo Marcelo García. En el piso, con tiempo y espacio para trabajar, es peligroso en cada otro departamento de deportes de combate. Específicamente en términos de presentarse, su historial es complicado. Danis hizo su debut en Raf Wrestling en marzo, cuando se enfrentó a Colby Covington, perdiendo el combate por caída técnica. Ya había sido inmovilizado en el combate contra Covington, y ahora se dirigía a su segunda aparición en Raf contra el luchador más sofocante en MMA, y también había sido prohibido completamente de la UFC por una pelea anterior. Videos lo mostraron involucrado en una alteración física con miembros del equipo del campeón de la UFC Islam Makhachev, incluyendo a Abubakar Nurmagomedov y Magomed Zainukov, con varios guardias de seguridad corriendo hacia la escena para separar a los peleadores. La respuesta de Dana White fue directa. Nunca volverás a ver a Dillon Danis en una pelea de la UFC. Prohibido de la UFC, golpeado en Raf, y ahora reservado contra un hombre que ya había declarado públicamente que preferiría hacer una pelea callejera. Este es el enfrentamiento que Raf 10 entregó a St. Louis en una noche de sábado. La tensión no comenzó cuando el árbitro sopló el silbato. Comenzó días antes en un corredor de St. Louis, cuando dos hombres que se suponía debían esperar hasta el sábado se encontraron directamente el uno con el otro. Ambos hombres llegaron a Missouri para el evento, y en el momento en que se cruzaron, el lento hervor de la semana se aceleró hacia algo más caliente. En video publicado en las redes sociales por Raf, la pareja fue separada por seguridad mientras estaban a solo unos pies de distancia. Durante el intercambio, Danis le preguntó a Chimaev si en lugar de luchar bajo reglas de lucha libre, podrían hacer grappling con sumisión en su lugar. Un movimiento clásico de Danis, intentar cambiar las reglas a algo más favorable justo en el medio del pasillo 2 días antes del evento. Pero Khamzat no estaba interesado en negociaciones. Chimaev fue directo al punto diciéndole a Danis: «Has estado bromeando mucho». Una clara referencia a que Danis habló basura en las redes sociales durante varios años. Danis respondió diciendo: «Lo digo en persona, ¿no?», antes de agregar: «Nada es personal, es solo negocio». Fue entonces cuando Chimaev desafió a Danis a pelear en ese momento. «Hagamos una pelea callejera. No después del combate, no hipotéticamente, aquí mismo, ahora mismo. 2 minutos». Danis en realidad aceptó, pero luego preguntó por qué Chimaev y su gente lo estaban siguiendo. A partir de ahí, la conversación se convirtió en una discusión sobre estadounidenses, chechenos y daguestaníes. «En América, la gente se lanza sobre una persona», dijo Chimaev. Danis respondió: «Eres el presidente de los daguestaníes». En el video, la pareja fue separada por seguridad mientras estaban a solo unos pies de distancia. Ninguno de los dos hombres dispuesto a ceder. Los equipos de ambos apretándose detrás de ellos. El pasillo encogiéndose con cada segundo. Esto no era promoción de pelea. Esto no era enemistad elaborada para teatralidades de conferencia de prensa. Solo horas antes de su combate muy esperado en Raf 10, las tensiones hirvieron entre Chimaev y Danis en St. Louis. Seguridad logró separarlos, pero nadie en ese edificio creía ni por un segundo que ambos hombres se hubieran enfriado genuinamente. Chimaev y Danis lograron mantenerse cordiales durante la conferencia de prensa de Raf 10 el viernes. Pero eso obviamente cambió después del combate el sábado. Y lo que Danis había estado diciendo en privado en el periodo previo te dijo todo sobre su mentalidad. En los días previos a Raf 10, Danis admitió abiertamente que tenía preocupaciones sobre lo que podría suceder una vez que compartiera el tapete con Chimaev. En una entrevista con Red Corner MMA antes del evento, el antiguo peleador de Bellator dijo: «La imprevisibilidad que rodea a Chimaev hizo que el combate fuera diferente de una pelea tradicional de MMA». Él sabía que Danis sabía exactamente lo que era Khamzat, y aún así se subió al tapete. Esa parte, tienes que dárselo. Pero también estaba el asunto de lo que toda esta configuración representaba específicamente para Khamzat. El compañero de equipo y amigo de Chimaev, Arman Tsarukyan,
había provocado una enorme pelea posterior al combate con Georgi Kukulashvili después de su combate de lucha libre en febrero. Así que había un precedente, había un patrón, y con Bors en el edificio. Todos, desde el equipo de producción hasta los árbitros, tenían que preguntarse si este evento se mantendría unido en absoluto. Cuando finalmente comenzó el combate, fue casi anticlimático en el sentido más puro. No porque fuera aburrido, sino porque terminó tan rápido que la multitud apenas procesó lo que había presenciado. En lo que parecía no tomar tiempo en absoluto, Chimaev anotó un derribo a Danis y lo posicionó para que los hombros de Danis estuvieran en el tapete. En menos de un minuto, el combate terminó así. La carga de bombero, un lanzamiento que requiere tiempo preciso, palanca y el tipo de explosión de cadera que proviene de años de lucha competitiva en los más altos niveles. Chimaev lo golpeó como si fuera un ejercicio de calentamiento. Danis, a pesar de todas sus credenciales de jiu-jitsu, se encontró volteado sobre su espalda con sus hombros planos en el tapete antes de que su cerebro tuviera tiempo de formular una respuesta defensiva. Chimaev, que tiene antecedentes de lucha libre y fue medallista de oro en las nacionales suecas, compitió en acción de deportes de combate por primera vez desde perder el título de peso medio de la UFC, y se notó. No la derrota, sino el pedigrí. El nivel de campeonato de lucha libre que lo hizo el hombre más temido en la división de peso medio de la UFC no se evaporó con una derrota de título. Estaba allí en St. Louis en pantalla completa en menos de un minuto. Pero aquí es donde la noche se torció. Mientras Chimaev aseguraba la inmovilización, Danis intentó bloquear una estrangulación y luego no la soltaba de inmediato. Ese momento, la negativa de Danis a soltar, es el punto de giro de todo lo que siguió. Danis agarró la pierna de Chimaev, lo que provocó que el ex campeón de peso medio de la UFC lo pateara mientras estaba en el tapete. Y Khamzat no lo tocó con una patada suave de advertencia, pateó con intención. Eso encendió una pelea masiva con tanto Chimaev como Danis intentando convertir el combate de lucha libre en una pelea callejera. Exactamente lo que Khamzat había exigido en el pasillo 2 días antes. Exactamente lo que Danis sabía. La única diferencia era que esta vez había docenas de cuerpos inundando el tapete. Los miembros de ambos equipos corrieron hacia los tapetes, mientras la pelea continuaba con seguridad desesperada, tratando de obtener el control de la situación. La escena dentro de la arena Sheffers cambió de un evento deportivo a algo crudo. Esquinas de equipo, personal de entrenamiento, personas cuyo trabajo era sostener las almohadillas de la esquina, todos estaban ahora en la superficie de competencia enredados en una pelea que ningún árbitro podría silbar el paquete del árbitro del combate y luego el total desorden. Y los aficionados, una multitud de St. Louis que había venido por un combate de lucha libre, ahora estaban de pie con teléfonos afuera capturando todo lo que podían. La reacción en línea se dividió en campos distintos casi inmediatamente. Una sección de aficionados señaló directamente a Danis argumentando que agarrar la pierna de un oponente después de la inmovilización es lo que lo comenzó todo, que Chimaev tenía todo el derecho a patearlo. Otra sección señaló a Khamzat diciendo que patear a un hombre que ya está en el piso. Combate terminado, árbitro interviniendo es el tipo de cosa que escalona una situación a exactamente lo que siguió. Un aficionado lo expresó claramente. Khamzat no debería haberlo empujado cuando estaba acostado en el piso. Por eso lo pateó. Pero tuvimos otro clásico de Dillion. No podemos quejarnos. Otro aficionado, viendo que los equipos se acumulaban, dijo que las esquinas no necesitaban entrar en absoluto, que el árbitro podría haberlo manejado. Ambas posiciones tienen mérito. Ambas también ignoran el hecho de que para estos dos hombres el combate nunca iba a terminar con un apretón de manos. Ni Chimaev ni Danis tuvieron la oportunidad de dirigirse a la multitud después del combate. Ambos fueron rápidamente llevados al backstage en el instante en que las cosas se rompieron en el tapete. Ese pasillo, el que ya habían hecho combustible 2 días antes durante el encuentro previo al evento, ahora estaba inundado nuevamente con los mismos 2 hombres, los mismos 2 equipos, la misma energía cruda. Excepto que ahora el combate había terminado y no había evento promocional izquierdo para proteger el video circulando desde el backstage. A raíz de la pelea en el tapete, los videos muestran la continuación de las hostilidades que la seguridad de la arena de Shafkat finalmente logró eliminar físicamente del espacio público. Ambos campamentos calientes, ambos peleadores todavía bloqueados en la confrontación que había comenzado antes de que cualquiera de ellos se pusiera los guantes para la noche. El corredor no era un espacio de desescalada. Era el segundo acto, y esto es lo que hace que la propagación viral de este video sea tan significativa, porque la mayoría de las peleas posteriores al combate en los deportes de combate mueren en el momento en que la transmisión se corta. Las cámaras se mueven, los comentaristas terminan, el carrete destacado se corta y la historia se enmarca alrededor de lo que sucedió dentro del ring o en el tapete. El elemento de backstage casi siempre se entierra. No esta vez. Chimaev anotó una victoria rápida por inmovilización sobre Danis. En el evento principal de RAF 10,
y luego una pelea enorme estalló en el escenario solo segundos después. Pero lo que la audiencia viendo en casa no vio en tiempo real, lo que surgió horas después cuando el video encontró su camino a las líneas de tiempo, fue el hecho de que la pelea no concluyó cuando el oficial arrastró a Chimaev lejos del paquete. Se reubicó en un pasillo donde no hay árbitros, no hay cuerdas de ring, no hay cuenta atrás al siguiente segmento de transmisión. Esto también es donde las consecuencias más profundas de la noche comienzan a importar. Chimaev fue exitoso en su debut de RAF, y dependiendo de si la promoción de lucha libre decide castigarlo por el caos posterior al combate, tiene un montón de posibles oponentes futuros esperándolo. El liderazgo de RAF ahora tiene una decisión que tomar después de la pelea salvaje que cerró RAF 10. Los ejecutivos de promoción Eric Bischoff y Chad Bronstein abordaron la situación en la conferencia de prensa posterior al evento. Lo que digan, y más importante, lo que hagan determinará si esta noche se trata como un escándalo que exige responsabilidad o si se pliega silenciosamente en la mitología de una promoción que ha construido su identidad temprana alrededor de exactamente este tipo de caos al borde del control. Arman Tsarukyan provocó una enorme pelea posterior al combate con Guram Kutateladze después de su combate de lucha libre a principios de este año, y RAF sobrevivió a eso, prosperó con eso. El video de ese incidente circuló, la promoción ganó exposición, y nadie fue castigado de manera significativa. Ese precedente cuelga sobre todo lo que está sucediendo ahora, porque aquí está la tensión honesta que RAF está navegando. La promoción se comercializa en el atractivo del cruce de peleadores de MMA y luchadores legítimos compitiendo bajo reglas de lucha libre real. La integridad competitiva del deporte se supone que es lo que atrae, pero sigue produciendo estos momentos que se ven menos como lucha libre y más como el caos previo a la pelea de una conferencia de prensa de título de peso pesado. Este incidente marcó uno de los eventos más caóticos en la historia de RAF, rivalizando con el incidente viral entre Arman Tsarukyan y Guram Kutateladze a principios de este año. 2 veces ahora, ese estándar ha sido establecido 2 veces. Ahora la promoción ha recibido una enorme atención de internet en el dorso del video que se distribuyó precisamente porque cruzó una línea. En cuanto a los 2 hombres en el centro de todo, Danis es ahora 0-2 en RAF. Ha sido técnicamente dominado en ambas salidas. Primero Covington por caída técnica, ahora Chimaev por inmovilización en menos de 1 minuto. Su apelación a este formato nunca ha sido sobre sus resultados. Se trata de su nombre, su ruido y su extraña capacidad de ponerse a sí mismo en el centro de momentos que se propagan. Al menos tuvo éxito en esa parte. Sea lo que sea que sucedió en el backstage, agregó otro capítulo a una semana que ya estaba generando atención desde el momento en que esos 2 se encontraron en el corredor el jueves y Khamzat. A pesar de inicialmente decirle al CEO de la UFC Dana White sobre sus planes de pasar a peso semipesado, Chimaev parece decidido a hacer la revancha con Strickland más adelante este año. La revancha de Strickland es el objetivo real. RAF siempre fue sobre mantenerse afilado, mantenerse visible, mantenerse hambriento mientras la UFC figura qué hacer con un ex campeón exigiendo una revancha inmediata. Consiguió la victoria el sábado, consiguió el momento viral. Dependiendo de si la promoción de lucha libre decide castigarlo por el caos posterior al combate, tiene un montón de posibles oponentes futuros esperándolo en ese mundo también, incluyendo lo que sea que salga del revés de esta semana. El video de backstage no es solo un incidente, es una señal. 2 hombres que ya habían dicho, en un lenguaje simple, que querían pelearse el uno al otro sin reglas, en un pasillo, en un estacionamiento, donde sea, fueron empujados a través de un combate que Khamzat terminó en, y luego continuaron. El tapete fue solo el lugar que la promoción les dio. El pasillo fue donde terminaron la conversación que comenzaron el jueves, e Internet está viendo cada